Estimados aprendices, un saludo fraternal para todos y todas. Soy Nairobi Hurtado Candelo, su instructora técnica del programa Sena Emprende Rural, formación emprendedor en procesamiento de productos panificables. Bienvenidos. Nos encontramos en la fase de planeación. ¿Qué competencias y resultados de aprendizaje esperamos que se cumplieran en ella? Como competencia asociada tenemos el manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente. Resultado de aprendizaje: registrar el cumplimiento de las condiciones sanitarias durante la manipulación de alimentos de acuerdo a la legislación alimentaria vigente. La segunda competencia asociada que tenemos es ejecutar procesos de producción de alimentos según procedimientos de la empresa. Y como resultado de aprendizaje, el reportar datos del proceso productivo de planificación acorde con lineamientos de la empresa y normativa vigente. ¿Qué tema vamos a tratar? Vamos a tratar dos temas importantísimos: buenas prácticas higiénicas, y vamos a profundizar en la parte de estándares de inocuidad de los alimentos. Recordemos la frase del empresario y emprendedor estadounidense Henry Ford: la calidad significa hacer las cosas bien incluso cuando nadie te está mirando. ¿Qué nos querrá decir? Que cuando entendemos el objetivo que se quiere cumplir y se tiene claro que nos debemos centrar en la voz del cliente y que esta voz es el detonante de todo lo que hacemos, no hay necesidad de tener al lado un policía que siempre esté supervisando nuestro trabajo. El trabajo se hará siempre bien. Esa es la importancia que tiene la calidad. He querido compartir con ustedes algunas fotografías de prácticas de manipulación de alimentos inadecuadas que uno detecta a diario en establecimientos donde se comercializan productos alimentarios. La foto que aquí muestro la dejo como reflexión con el fin de que ustedes evalúen la gran cantidad de prácticas erróneas que se están cometiendo en este expendio. La pregunta aquí es: ¿le provocaría comer este quesito costeño aderezado con saliva, sudor, polvo, gases, entre otros contaminantes? Esa es la realidad del queso costeño que expenden en muchos de los establecimientos colombianos. Afortunadamente ya existen marcas certificadas que comercializan queso costeño de excelente calidad como Colanta. El problema es que se tiende a obtener productos de excelente calidad microbiológica, pero baja calidad organoléptica. Es decir, que con respecto al sabor, olor y color nos quedamos cortos. No se obtienen las características deseadas como con el queso costeño tradicional. Aquí el tema es poder buscar un establecimiento que garantice la calidad e higiene del producto. Ahora, ¿le provocaría comer un chuzo de carne de res en estas condiciones? Muchas personas lo hacen porque indudablemente desconocen todo este tema de buenas prácticas de manufactura, inocuidad y enfermedades de transmisión alimentaria. Lo bonito de esto es que en este curso nos estamos capacitando para que usted adquiera el conocimiento necesario que le permita crear conciencia al respecto. Bueno, ¿y qué tal estos manipuladores de alimentos? Sin dotación, expendio de alimentos cercano a focos de contaminación, alimento expuesto a gases y polvo, entre muchas otras condiciones indeseables. Después de semejante reflexión, vamos a hablar de un tema sumamente importante a la hora de manipular alimentos, y son las buenas prácticas higiénicas. Las personas que manipulan alimentos son una de las principales fuentes de contaminación. Los seres humanos albergan gérmenes en ciertas partes de su cuerpo que pueden transmitirse a los alimentos al entrar en contacto con ellos y causar enfermedad. La piel, las manos, la nariz, la boca, los oídos y el cabello son partes del cuerpo humano a las que se debe prestar especial atención cuando se manipulan alimentos. También debe tenerse especial cuidado con los cortes o heridas, con el tipo de ropa que se utiliza durante el trabajo, con los objetos personales y con los hábitos higiénicos en general. El manipulador de alimentos entra frecuentemente en contacto con los productos a través de sus manos. Por este motivo se debe extremar la higiene de esta parte del cuerpo y actuar del siguiente modo: lavarse las manos siempre antes de empezar a trabajar y cada vez que las circunstancias lo requieran, mantener las uñas cortas,
cuidadas y libres de suciedad. Además, no deben llevarse pintadas. Proteger cuidadosamente los cortes o heridas de las manos con apósitos impermeables para evitar que entren en contacto con los alimentos. Y aquí les presento un recorderis de cuándo deben lavarse las manos, tema que ya hemos tratado en nuestras guías de análisis y planeación, pero que es bueno siempre estarlo recordando. ¿Cuándo deben lavarse las manos? Bueno, antes de comenzar el trabajo, después de utilizar los servicios higiénicos, cuando se cambie de actividad, después de tocarse el cabello, la nariz, la boca, después de manipular alimentos crudos como carne, pollo, pescado, huevos u otros alimentos potencialmente peligrosos, después del contacto con animales, después de manipular basuras, dinero, útiles de limpieza o compuestos químicos, y siempre que las circunstancias lo requieran. ¿Cómo deben lavarse las manos? Bueno, primero vamos a mojar las manos y los antebrazos con agua caliente para abrir los poros. Enjabonar desde el codo hasta las uñas con jabón líquido, mejor si es germicida, si es antibacterial. Vamos a frotar las manos entre sí meticulosamente. Cepillamos las uñas. Aclararlas bien con agua fría para cerrar los poros, cuidando de que no queden restos de detergente. Secarlas con una toalla de papel desechable o con aire. Y finalmente emplear gel antibacterial. Por favor, observemos el video de lavado de manos que les comparto junto con esta presentación. Con respecto a la nariz, la boca y los oídos, en la nariz y en la boca del 40 al 45% de las personas se encuentra un tipo de bacteria llamada Staphylococcus aureus. Los estafilococos se diseminan muy fácilmente al hablar, toser o estornudar y son los causantes de muchas toxinfecciones alimentarias. Para evitar la contaminación por estafilococos, no toser ni estornudar sobre los alimentos. Si el manipulador está resfriado, no debería trabajar directamente con los alimentos. No hablar directamente encima de los alimentos. No comer caramelos, mascar chicle ni fumar mientras se manipulan alimentos. Y no probar la comida con el dedo. Sí, ladear la cabeza y utilizar pañuelos de papel de un solo uso para toser o sonarse lavándose las manos después. Alejarse ligeramente de la zona de preparación, hablando en otra dirección. Comer, beber o fumar siempre fuera del puesto de trabajo en los lugares establecidos para ello. En caso necesario, probar la comida con un cubierto limpio, lavándolo siempre después de su utilización. Recuerden que cuando iniciemos la fase de ejecución deben informar al instructor técnico si presentan síntomas de enfermedad tales como vómitos, diarrea, supuración de oídos, tos u ojos llorosos. No debe entrar en contacto con los alimentos hasta que se alivie totalmente. Con respecto a cortes y heridas, los cortes y heridas en la piel son medios ideales para el desarrollo de bacterias. Por este motivo, se deben cubrir con vendajes, gasas, esparadrapo o tiritas, pero estos a su vez deben protegerse perfectamente con un apósito impermeable, es decir, con guantes, dediles, etc., que se mantendrá siempre limpio. Con respecto al cabello, el pelo de las personas está continuamente mudando y además recoge con facilidad polvo, humos y suciedad. Por esta razón debe evitarse que entren en contacto con los alimentos. El manipulador no debe tocarse el pelo mientras trabaja con alimentos. En caso de hacerlo, ha de lavarse las manos antes de volver a tocar los utensilios o productos. Aquí les enseño los tipos de cofias que pueden conseguir en el mercado para cubrir la cabeza y evitar la contaminación de los productos que se elaborarán. El manipulador de alimentos debe llevar el pelo recogido y cubierto por un gorro o cubrecabezas que evite que los cabellos caigan a los alimentos. La barba y el bigote, en lo posible, deben evitarse. Joyas y objetos personales. Las joyas y objetos personales como anillos, pendientes, relojes, broches, son lugares perfectos para la acumulación de suciedad y además pueden perderse y caer sobre los alimentos, por lo que deben evitarse durante la manipulación de los mismos. Además, representan un riesgo para el personal manipulador de los alimentos. Cuando hablo acerca de riesgos para el personal manipulador de alimentos, me refiero en que hay un gran porcentaje de posibilidad de que puedan ocurrir accidentes como por ejemplo el enredo de un objeto personal como el anillo de matrimonio en un equipo como la amasadora, o peor aún,
La caída de anillo dentro de la masa, que nadie lo note y que algún cliente consuma el pan y pierda un diente por masticar dicho anillo. Podría mencionar cientos de casos, pero creo que con este ejemplo queda más que claro. La ropa de calle se contamina con frecuencia con polvo, humos y gérmenes que pueden pasar a los alimentos, por lo que el manipulador de alimentos ha de utilizar en su trabajo una vestimenta adecuada y exclusiva para los labores de manipulación. Veamos cuáles deben ser las características de esa ropa de trabajo. Estar siempre limpia, ser de color claro, preferentemente sin bolsillos ni cremalleras, amplia y adaptada a los movimientos del manipulador, de tejido que absorban fácilmente el sudor o lavable o desechable, con cubrecabezas efectivo. Los vestuarios del personal, así como las zonas destinadas al lavado y secado de ropa, han de estar situados fuera de la zona de elaboración. Si no se dispone de vestuarios independientes, será necesaria al menos una taquilla para proteger la ropa de trabajo y esta siempre se guardará separada de la ropa de calle. El calzado de trabajo también debe estar limpio y ser diferente al de la calle. Si se utilizan guantes para manipular alimentos, estos deben estar siempre limpios y sin roturas o agujeros para evitar fugas. Son preferibles los de un solo uso. Este es un registro fotográfico de personal manipulador de alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Pueden notar el buen porte e higiene de su dotación, así como la limpieza y orden de las instalaciones donde se distribuyen estos alimentos. Aviso importante. En esta formación, en este curso, debemos emplear calzado cerrado por seguridad y salud en el trabajo y por hábitos higiénicos. Utilizar pantalón o jean, no faldas, no bermudas, no faldas short, no mom shorts, ni nada parecido. Ser muy estrictos con la higiene del uniforme que llevan. En panadería no son necesarios los guantes a menos que el manipulador cuente con alguna afección en las manos. El tabaco. En los locales donde se manipulan alimentos está prohibido fumar. ¿Por qué? Mientras se está fumando, se toca la boca y por lo tanto se pueden transmitir bacterias patógenas como los Staphylococcus a los alimentos. Fumar favorece la tos y los estornudos. Las cenizas y las colillas pueden caer en los alimentos contaminándolos. Las colillas contaminadas con saliva se apoyan en las superficies de trabajo y pueden favorecer la contaminación cruzada. Educación y hábitos higiénicos. Las personas que trabajan como manipuladores de alimentos deben mantener en todo momento unos hábitos higiénicos que garanticen la seguridad de los alimentos que preparan. Para ello, deben recibir capacitación permanente con temas enfocados a la manipulación de alimentos, normatividad, comportamientos positivos y negativos del personal manipulador de alimentos, manejo de formatos técnicos, es decir, el reporte de actividades diarias, entre otros aspectos. Según la resolución 2674 del 2013, el personal manipulador de alimentos debe capacitarse como mínimo 10 horas anuales. Recordemos algunos de estos hábitos o actitudes indispensables. El manipulador de alimentos debe informar a sus superiores si sufre cualquier enfermedad que pueda originar la contaminación de los alimentos, vómitos, diarreas, resfriados, afecciones de la piel. Cumplir las normas de higiene personal, lavado de manos, protección del pelo, aislamiento de heridas, aseo personal y actitudes higiénicas en general. Llevar la ropa de trabajo adecuada y velar por su conservación y limpieza. Mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado, así como los útiles y equipos en buen estado. Informar de cualquier anomalía que pueda alterar la calidad higiénica de los alimentos. Y en general, evitar gestos como rascarse la cabeza, tocarse la nariz, mojar los dedos con saliva, etc. Recuerden que antes de comenzar a trabajar es necesario asegurarse de que todo el personal manipulador de alimentos esté adecuadamente formado e informado de las necesidades higiénicas básicas en su puesto de trabajo. Prevenir es mejor que curar. Vamos a concentrarnos entonces en las buenas prácticas de manufactura, el cual es nuestro segundo tema por tratar en esta sección. ¿Qué son buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura o BPM
Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, las cuales permiten garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos de contaminación. Teniendo en cuenta el marco legal, en Colombia las buenas prácticas de manufactura para alimentos están reguladas por el decreto 3075 de 1997, del cual les hablé anteriormente, y vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. El decreto 3075 de 1997 fue elaborado por el Ministerio de Salud, que hoy es llamado Ministerio de Protección Social, el cual reglamentó la implementación de directrices destinadas a la elaboración inocua de los alimentos con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Recuerden siempre que inocuidad quiere decir que no causa daño a la persona que lo consume. El INVIMA es la institución oficial de vigilancia y control de carácter técnico-científico que trabaja en la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias como decretos y resoluciones para alimentos, medicamentos, cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas, dispositivos médicos, homeopáticos, entre otros. En esta imagen podemos observar que las buenas prácticas de manufactura inician desde la recolección del alimento, en este caso pongo como ejemplo la leche, hasta que llega al consumidor final. Todas, absolutamente todas las etapas requieren prácticas que garanticen la inocuidad del alimento. Todas. Si una etapa falla, los esfuerzos de las etapas anteriores se ven perdidos. Peor aún, si desde el inicio no se toman las acciones de prevención pertinentes, el producto sufrirá deterioro durante todo el proceso, siendo perjudicial y en algunos casos letales para el consumidor final. ¿Por qué implementar buenas prácticas de manufactura? Fortalecen la competitividad de la empresa, asegurando la calidad de los productos, reduciendo los reprocesos, contribuyendo al ahorro significativo de recursos, reduciendo las devoluciones y quejas de los clientes y aumentando la confianza de los clientes y consumidores en la calidad de los productos. Las buenas prácticas de manufactura tienen un campo de acción bastante amplio. Dentro de él se encuentran la edificación e instalaciones, equipos y utensilios y personal manipulador de alimentos. Con respecto a las edificaciones e instalaciones, la pauta principal consiste en garantizar que las operaciones que realicen higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto terminado, dentro de los componentes necesarios en edificación e instalaciones se tiene que estas deben contar con localización y accesos limpios, estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento, diseño y construcción sanitaria de áreas de producción. En cuanto a este ítem, la edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. El abastecimiento de agua debe ser potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud. Con respecto a la disposición de residuos sólidos, estos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental. Yo sugiero que en la formación como mínimo separen los residuos orgánicos de los inorgánicos. Entiéndase por residuos orgánicos aquellos provenientes de alimentos como cáscaras, semillas, restos de comida, entre otros, los cuales son biodegradables, es decir, se descomponen naturalmente. Por su lado, los inorgánicos son los que por sus características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural, pero no son biodegradables. Por ejemplo, los envases de plástico. Las instalaciones sanitarias para los colaboradores o manipuladores de alimentos deben encontrarse en cantidad suficiente, tales como servicios sanitarios y vestideros independientes para hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal. Finalmente, la iluminación y ventilación deberá ser suficiente y adecuada.
Con respecto a los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación de alimentos, dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Bueno, estos son registros fotográficos de instalaciones de casinos de alimentación ubicados aquí en el Valle del Cauca. Como podrán observar, los equipos empleados son fabricados en materiales sanitarios y resistentes a la corrosión, sin poros o grietas, de manera que facilitan el lavado y desinfección de las áreas y son de fácil inspección. Personal manipulador de alimentos. En este apartado trataremos sobre las exigencias y condiciones que debe cumplir quien manipule alimentos. Entonces, ¿quién es el personal manipulador de alimentos? Es la persona que interviene directamente o de forma ocasional en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Los controles que se realizan a los manipuladores de alimentos incluyen el estado de salud y reconocimiento médico al ingreso a las compañías. Anualmente se realiza control para descartar ausencia de enfermedades que se transmitan por los alimentos. Información por parte del manipulador de alimentos si se tienen heridas abiertas, irritaciones cutáneas, infectadas, vómito o diarrea. Educación y capacitación del manipulador de alimentos. Debe tener formación en prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos y curso básico en manipulación de alimentos, capacitación continua y permanente, y disponer de avisos recordatorios en zonas de producción que refuercen temas como el lavado de manos y buenas prácticas de manufactura. Aquí les muestro un equipo de colaboradores de un casino de alimentación de aquí del Valle del Cauca, los cuales están recibiendo una capacitación de manejo en productos químicos para las operaciones de limpieza y desinfección tanto de áreas y superficies como de alimentos. Tenemos que tener en cuenta que la capacitación debe ser continua. Este registro fotográfico fue tomado en el mismo sitio. Lo que quiero es mostrarles cómo este casino tiene señalizaciones en todas sus áreas, las cuales permiten recordar de manera constante las buenas prácticas higiénicas que deben ser aplicadas, como el correcto lavado de manos, el lavado y desinfección de frutas y hortalizas, entre otras actividades. Como ya lo habíamos hablado al inicio de esta clase, las buenas prácticas higiénicas son clave importante en la inocuidad alimentaria. Dentro de ellas tenemos la limpieza e higiene personal, el lavado de manos empleando gel antibacterial, cabello recogido con cofia, uñas cortas, limpias y sin esmalte, uso de calzado cerrado, uso de guantes cuando sea necesario, uso de tapabocas en áreas de producción, no uso de joyería, relojes y otros accesorios, y no comer ni beber en las zonas de producción. En esta sesión vamos a conocer un poco acerca de los riesgos en la alimentación y su control. Antes de iniciar con este tema, es pertinente conocer la diferencia entre riesgo y peligro, las cuales se las diré a continuación. Riesgo, función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos. Cuando nos referimos al riesgo, estamos hablando de la posibilidad que existe de que se presenten enfermedades, lesiones y pérdidas como consecuencia de la exposición o contacto con el peligro. ¿Qué es peligro? Presencia de cualquier contaminante físico, químico o biológico, el cual hace que el alimento no sea apto para el consumo humano. Tener presente que un peligro puede afectar las personas, el medio ambiente y los bienes. Teniendo en cuenta los dos conceptos anteriores, daré un ejemplo para aclarar el tema. El ejemplo es el siguiente. Imaginemos que nos encontramos elaborando pan en el taller de panadería y que tenemos el horno prendido precalentándose para hornear el pan agridulce que estamos
produciendo. Nos damos cuenta de que no contamos con guantes para manipular el equipo. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Pues bien, el peligro sería la temperatura alta del equipo. El riesgo sería la quemadura que puede causar ese peligro en el aprendiz que está manipulando dicho equipo. Creo que con este ejemplo quedan claros estos dos conceptos. Las enfermedades transmitidas por alimentos es un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Las ETA pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxina. La infección transmitida por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos, como la salmonela, la shigella, el virus de la hepatitis A, entre otros. La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan la salud. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedad incluso después de la eliminación de los microorganismos. Microorganismos que pueden transmitir enfermedades a través de los alimentos. Salmonela. La salmonela causa salmonelosis. Su modo de contaminación es alimentos de origen animal infectados y heces humanas. Puede causar diarreas, dolores abdominales, escalofríos, fiebre, vómitos, deshidratación, y la podemos encontrar en huevos crudos, mal cocinados, leche, carne y pollos crudos. La shigella causa shigel·losis. Su modo de contacto se da por la contaminación fecal humana directa o a través del agua. Puede causar diarrea, fiebre, náuseas, a veces vómito y cólicos. La podemos encontrar en alimentos crudos. El Staphylococcus aureus causa intoxicación. Hay que tener en cuenta que esta bacteria es estable al calor. Su modo de contaminación está en operarios con resfríos, dolor de garganta o cortadas que se encuentran infectadas, rebanadoras de carne, en fin. Causa náuseas, vómito, diarrea y cólicos, y la podemos encontrar en el jamón, productos cárnicos y avícolas, pastelería rellena de crema, mantequilla batida y queso. Campylobacter jejuni causa campylobacteriosis. El modo de contaminación es el pollo y la leche cruda no pasteurizada. Dentro de sus síntomas se tiene la diarrea, dolores abdominales, fiebre, náuseas y vómito. Se encuentran alimentos típicos que la contienen, los de origen animal infectados. La Escherichia coli. El modo de contaminación es por medio de las heces fecales humanas, directas o a través del agua. Causa cólicos, diarrea, fiebre y disentería. Se encuentra en alimentos crudos. Hay otras, muchas. Entre ellas podemos encontrar la Entamoeba histolytic, la Giardia lamblia, la Yersinia esterolíptica y el Vibrio cholerae 01. Recuerde, los microorganismos transmiten enfermedades a través de los alimentos, es decir, las ETAs. Alimentos vinculados a ETAs: el arroz con pollo y todos los preparados con pollo, los quesos frescos como el costeño, los emparedados con jamón o pollo, las salchichas, el yogur, los chorizos, jamón y mortadela, camarones y pescados, hamburguesas. Lugares donde se presentan ETAs con alta frecuencia: hogares comunitarios, los comedores escolares, los casinos de empresas y cárceles, los restaurantes. ¿Por qué será? Porque manejan muchísima cantidad de alimentos. Entonces, como son tantos alimentos, es tanta cantidad, puede que en el centro, cuando se esté cocinando el alimento, puede que en el centro del alimento no se llegue a la temperatura ideal de cocción y no se pueden eliminar al 100% los microorganismos que se encuentran allí. Y por eso, pues cuando ya se distribuyen, puede causar intoxicaciones o toxinfecciones a las personas que lo consumen. Ahora bien, ¿qué incluyen los riesgos en alimentación? Miremos entonces los tipos de contaminantes que pueden llegar a nuestros alimentos, los cuales se dividen en físicos, químicos y biológicos. Los contaminantes físicos tenemos piedras, vidrio, fragmentos metálicos, materiales de empaque.
Dentro de los contaminantes químicos podemos encontrar los lubricantes de equipos, productos de limpieza, exceso de aditivos alimentarios y plaguicidas. Y finalmente, en los contaminantes biológicos podemos encontrar la contaminación de los alimentos por bacterias, virus o parásitos, sobrevivencia de bacterias, parásitos o virus en alimentos mal cocidos, producción de toxinas por bacterias en los alimentos y contaminación cruzada de los alimentos seguros con bacterias, virus y parásitos de otros alimentos o a través de superficies, manos o guantes contaminados. Estudiaremos un poco acerca de los puntos críticos de control y su importancia en la disminución de los riesgos en los alimentos. Entonces, ¿qué es un punto crítico de control? El Códex define un punto crítico de control como una etapa donde se puede aplicar un control y que sea esencial para evitar o eliminar un peligro a la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable. Si se identifica un peligro y no hay ninguna medida de control para esa etapa o en cualquier otra, entonces el producto o el proceso debe ser modificado en dicha etapa o en una etapa anterior o posterior para que se pueda incluir una medida de control para ese peligro. Existen dos puntos críticos de control importantes en la industria alimentaria. El primero, la desinfección de frutas y verduras, el cual depende de la concentración del desinfectante por litro de agua. En nuestro caso, vamos a utilizar 5 mililitros de hipoclorito por cada litro de agua. El segundo es la cocción de proteicos. Como medida de control se establecerá un tiempo de contacto de 5 a 10 minutos. La temperatura en el centro del producto debe marcar mínimo 74 grados Celsius. Descripción, punto crítico de control, desinfección de frutas y verduras. ¿Cuál es el objetivo? Implementar acciones con el fin de eliminar o reducir la carga microbiana en frutas y verduras por medio de la desinfección con agentes químicos. Alcance. Aplica para todas las frutas y verduras que se utilicen en las diferentes preparaciones. Peligros identificados. Peligro biológico por supervivencia de microorganismos. Medidas de control. Las frutas y verduras antes de su manipulación se deben sumergir en solución desinfectante a una concentración y tiempo controlado. Límites críticos. La concentración de la solución desinfectante donde se deben sumergir las frutas y hortalizas es de 5 mililitros por cada litro de agua. El tiempo por el cual deben permanecer sumergidas las frutas y hortalizas en la solución desinfectante es de 5 a 10 minutos, preferiblemente 10 minutos. En esta imagen podemos observar el modo correcto en el cual deben lavarse y desinfectarse las frutas y hortalizas en nuestro hogar. Primero, lavar las frutas y verduras con agua a chorro hasta retirar las impurezas. Este es un proceso de limpieza. Luego, vamos a preparar la solución desinfectante de 5 mililitros de hipoclorito por litro de agua. Posteriormente, vamos a sumergir las frutas y hortalizas en la solución desinfectante de 3 a 5 minutos. Aquí hay que tener en cuenta que algunas verduras son más delicadas que otras y que ese tiempo dependerá qué tanto la verdura soporte el desinfectante. Es decir, si notamos que la lechuga a los 5 minutos se torna marchita, la próxima vez la dejamos 3 minutos, por ejemplo, para así asegurar la textura y frescura del producto. Finalmente, enjuagar las frutas y verduras con abundante agua y así consumirlas. Aquí les recuerdo de nuevo el lavado de manos antes de iniciar con esta operación y al terminar. Descripción, punto crítico de control, cocción de proteicos. El objetivo, implementar acciones con el fin de eliminar o reducir a un nivel aceptable la carga microbiana en los proteicos a través de métodos físicos como el calor. Alcance, aplica para todos los proteicos en su etapa de cocción. Etapas o productos donde se identifica el peligro. Las medidas de control se aplican en la etapa de cocción de los proteicos.
pollo, res, cerdo, mariscos, moluscos, pescados, huevo, carnero, pavo, pato, arroz mixto, que es la mezcla de proteicos como ingredientes. En preparaciones rellenas de proteicos hechas en la unidad. Pastales, galantinas, lechonas, pollos rellenos, pavos. En sopas, cremas, salsas a base de proteicos. Peligros identificados: peligro biológico por supervivencia de microorganismos. ¿Cuáles son las medidas de control? Garantizar que los proteicos alcancen una temperatura interna mayor o igual a 74 grados Celsius. Tomar la temperatura de todos los lotes de producción para su liberación. Registrar la temperatura del lote inicial, lote intermedio y el final. Límites críticos: los alimentos en el centro deben presentar una temperatura superior o igual a 74 grados Celsius. Controles adicionales que previenen la contaminación de los alimentos. Punto crítico de control: recepción de almacenamiento de materias primas de mayor riesgo. ¿Cuál sería la medida de control? Alimentos refrigerados a temperatura menor o igual a 4 grados Celsius y alimentos congelados a temperatura menor o igual a menos 10 grados Celsius. El segundo punto crítico de control es la conservación de alimentos en líneas de servicio. Medida de control: alimentos calientes, temperaturas mayores o iguales a 65 grados Celsius. Y si son alimentos fríos, temperaturas menores o iguales a 4 grados Celsius. El tercer punto crítico de control: el control de desinfección de huevos. ¿Cuál sería la medida de control? La concentración del desinfectante, 1 mililitro de desinfectante por litro de agua. El cuarto punto crítico de control: el control de agua potable. ¿Cuál es la medida de control? 0.3 a 2 partes por millón de cloro residual en el agua potable. Características organolépticas aptas, es decir, olor, sabor, color deben de ser aptos. Y el quinto y último punto de control: identificación de partículas físicas en arroz y granos. Medidas de control: descartar el lote al encontrar elementos extraños. Por último, les contaré acerca de las 5 claves de inocuidad para los alimentos. Espero las estudiemos y las practiquemos siempre que vayamos a manipular alimentos, bien sea en nuestra unidad productiva o en nuestro hogar. Primero, mantenga la limpieza. Lávese las manos con jabón antibacterial antes de preparar los alimentos y a menudo durante la preparación. Lávese las manos con jabón antibacterial después de ir al baño. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de los alimentos. Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, roedores y de otros animales. Guarde los recipientes. Segundo, evite la contaminación cruzada. Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos para comer. Use equipos y utensilios diferentes como cuchillos o tablas de picar para manipular carne, pollo, pescado y otros alimentos. Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos. En esta imagen podemos observar los medios por los cuales se pueden generar contaminación cruzada. De manera directa, cuando se unen alimentos limpios con alimentos contaminados. Y de manera indirecta, cuando los alimentos se encuentran limpios, pero los utensilios que se emplean para cortar o apoyar se encuentran contaminados. La contaminación cruzada puede ocurrir durante la preparación o durante el almacenamiento. En la preparación puede deberse manos, utensilios, equipos mal lavados. Y durante el almacenamiento se puede dar por no separar de manera adecuada los alimentos cocinados de los crudos. El código de colores de tablas y cuchillos es muy útil y necesario en la industria alimentaria, ya que ayuda a prevenir la contaminación cruzada en los alimentos, puesto que cada color es exclusivo para un tipo de alimento. Así pues, para las carnes rojas como res, ternera, cordero y cerdo, se emplea tabla roja y cuchillo de mango rojo. Para las carnes blancas como el pavo, el pollo y el conejo, se emplea la tabla amarilla y el cuchillo de mango amarillo. Para los pescados y mariscos, tabla y cuchillo de mango azul. Para frutas y vegetales se emplea la tabla verde y el cuchillo de mango color verde.
Para productos cocinados se utiliza la tabla café y el cuchillo del mismo color, y la tabla blanca para pastas, quesos y productos de panadería. Tercero, cocción completa. Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado. Cocine los alimentos para asegurarse que ellos alcanzaron 74 grados Celsius. La temperatura de conservación de la comida cocinada debe ser de 65 grados Celsius mínimo y de comida fría. Cuarto, mantenga los alimentos a temperaturas seguras. No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente. Refrigere lo más pronto posible los alimentos perecederos, bajo los 4 grados Celsius. Mantenga la comida caliente arriba de los 60 grados Celsius. No guarde comida aunque sea en el congelador. Nunca. No descongele los alimentos a temperatura ambiente ni a chorro de agua. Rápidamente explicaré la imagen del termómetro que ven en esta diapositiva, la cual me parece bastante gráfica y didáctica para aprender más fácilmente el comportamiento de las bacterias según la temperatura en la cual se encuentre el alimento. Temperatura de 0 grados Celsius a menos 18 indican congelación, es decir, que en este estado la bacteria se encuentra dormida y no puede reproducirse. Por eso los alimentos congelados pueden durar meses. Entre 1 y 4 grados Celsius, el alimento se encuentra en refrigeración y la bacteria no se encuentra dormida, pero sí con sueño. Es decir, que aquí ella se puede reproducir, pero muy lentamente. Los alimentos aquí duran por lo general hasta 8 días. De 5 a 63 grados Celsius, las bacterias se encuentran en su salsa. Es decir, que tienen las condiciones ideales para reproducirse exponencialmente. Cuentan con buena temperatura y disponibilidad de agua y nutrientes en los alimentos que les permiten crecer rápidamente. Esta zona es una zona de peligro. Cuando el alimento se calienta y llega a los 65 grados, las bacterias empiezan a morir. Y a los 75 se asegura la muerte de gran porcentaje de ellas. Ya no hay crecimiento. Quinto, use agua y materias primas seguras. Use agua potable para que sea segura, seleccione alimentos sanos y frescos. Para su inocuidad, elija alimentos ya procesados, tales como pulpas pasteurizadas, lave y desinfecte las frutas y hortalizas y nunca utilice alimentos después de la fecha de vencimiento. Les agradezco enormemente la atención prestada en esta clase. Recuerden que teniendo en cuenta estos conceptos debemos desarrollar la guía de aprendizaje correspondiente a las fases de planeación y ejecución. Cualquier duda me la comentan en nuestros encuentros sincrónicos concertados. Bendiciones para todos y todas. Recuerden que la calidad nunca es un accidente, siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. Gracias.